sirven las guías de práctica clínica, impartido por el doctor Omar Enrique Cisneros, jefe de División de Pediatría del Hospital General de Occidente, maestro en Salud Pública, infectólogo pediatra, jefe de la División de Pediatría del Hospital General de Occidente, jefe de la Clínica de VIH Pediátrico en la sesión, profesor de la Universidad de Guadalajara y autor de publicaciones sobre la enfermedad de Kawasaki, entre otros, instructor de lactancia materna por la OPS y la OMS. Pediatra encargado de los nacimientos de área COVID, llevando a cabo el contacto temprano, parte fundamental en... Muchísimas gracias por la presentación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes para platicar acerca de pues un tema importante en el desarrollo del conocimiento y sobre todo en la aplicación. Las guías de práctica clínica unen esta brecha entre todo el conocimiento y lo aterrizamos a la hora que lo aplicamos. Si ustedes son conscientes de cómo funcionan las decisiones clínicas en el área de trabajo que ustedes toman, que tomamos todos los profesionales de la salud, hay una variabilidad importante y que preocupa. Es cierto que el sistema de salud en nuestro país está fragmentado. Sí, tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, tenemos SEDENA, tenemos EMAR, tenemos PEMEX, tenemos Secretaría de Salud, tenemos lo privado. El reto ahora, y desde hace mucho tiempo, es la unificación. Las guías de práctica clínica son un paso a esa unificación de criterios, porque la medicina es un idioma universal y se debe hablar el mismo idioma en todos los escenarios, en todos, no solo en instituciones, sino entre lo público y lo privado también. No tendríamos por qué tener una conducta distinta en la medicina privada que en la medicina pública, porque eso habla de cierta pues diferencia que hacemos entre nuestro tipo de pacientes. Vamos a ver a lo largo de la charla, ¿a dónde le hago? Ok. Bueno, el ejercicio clínico ya hablábamos que tenemos que tomar múltiples decisiones en poco tiempo y bajo presión. Y a pesar de los avances en el conocimiento, es decir, hay muchos avances en el conocimiento, se publica muchísimo en esta pandemia, pues se publicó mucho, se publicó muy rápido y hubo muchas críticas, si recuerdan cómo iba saliendo la información y teníamos información que no había sido revisada por pares y entonces resultaba que esa información era tendenciosa y al final de cuentas no estaba validada y no tenía justificación tal o cual recomendación. Por eso es importante que las guías de práctica clínica se aterricen y que cierren la brecha entre la efectividad de la intervención realmente probada y validada y la práctica clínica. Es fácil que exista esta variabilidad, ¿sí? Varios profesionales de la salud hacen distintas cosas ante escenarios similares. ¿Sí les ha pasado? Todos los días, ¿verdad? Todos los días pasa eso, ¿sí? Y en una misma institución, a veces nada más cambia el turno y ya son otras decisiones, a veces nada más cambia la cama y ya son otras decisiones. Esto no puede suceder. La medicina no es, o tratamos de hacerla lo menos basada en opiniones subjetivas, sino en cosas medibles y objetivas que podamos validar. ¿Cuándo se desarrollaron las guías de práctica clínica? Bueno, tienen muchos años, décadas, que se han hecho guías, normas, en otros países existen estas iniciativas desde mucho tiempo antes. Quizá en nuestro país, de manera formal, a partir de este programa de acción específico del 2007-2012, cuando era secretario de Salud el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, al que le tocó la otra pandemia, la pandemia de influenza H1N1 en 2009, y él mencionaba en el prólogo de esta iniciativa que debemos situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud
y desarrollar instrumentos de planeación, gestión. Es muy importante porque las guías de práctica clínica no son nada más para actuar, son también para gestionar las necesidades que cada situación clínica amerita. Y para evaluar cómo estamos actuando en el Sistema Nacional de Salud. Y la doctora Maki, que también estuvo mucho tiempo metido en la política e impulsó esta iniciativa, la consideraba para apoyar al personal de salud a nivel nacional en su práctica cotidiana ante los pacientes, con el propósito de reducir el uso de intervenciones innecesarias o inefectivas y para facilitar el tratamiento de pacientes con el máximo beneficio, el mínimo riesgo y a un costo aceptable. Y creo que la doctora Maki resume lo que es el beneficio con el menor riesgo y también cuidando el costo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la variabilidad? Llega un niño con una bronquiolitis a urgencias. Una bronquiolitis es una infección respiratoria por el virus sincitial respiratorio en el 90% de los casos, que se presenta generalmente en niños menores de 2 años y que su característica es dificultad respiratoria y sibilancias en un niño que tiene un relativo buen estado general. Existen grados, pero generalmente son leves a moderadas y su tratamiento únicamente incluye el oxígeno y la hidratación, ya sea por vía oral y si hay contraindicación, pues quizá por vía nasogástrica u orogástrica, y en algunos pocos casos vía intravenosa. ¿Qué pasa con las bronquiolitis? Las guías de bronquiolitis nos dicen el niño no necesita radiografía, no necesita biometría hemática, no necesita antibióticos, no necesita salbutamol inhalado, no necesita esteroides, no necesita esteroide inhalado. Porque toda la evidencia científica que existe en el mundo nos dice que ninguna de esas intervenciones funcionan o cambian el pronóstico de esta infección viral. ¿Qué sucede con estos niños? Todos tienen placa, todos tienen líquidos, todos tienen antibióticos, todos tienen esteroides, todos tienen salbutamol. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que alguien dice, es que yo a las bronquiolitis sí les pongo antibióticos. Sí, pero no debes, porque no hay evidencia científica que lo justifique. Es que yo sí he visto que mejoran con esteroides. Sí, pero tú has visto quizá a lo largo de tu carrera, ponle tú 1000, 2000 pacientes y la evidencia científica está basada en metaanálisis, en revisiones sistemáticas de todo el mundo de millones de pacientes. Por lo tanto, la experiencia no es suficiente para tomar decisiones y por eso debemos tomar decisiones basadas en la mejor evidencia. ¿Por qué? Porque una bronquiolitis, de tener todo eso y de quedarse para completar antibióticos una semana, a lo mejor en 3 días, y los costos son diametralmente diferentes. ¿Sí? Y los costos siempre son importantes, porque nosotros tenemos que cuidar lo que se nos es confiado, que son los recursos de la nación, ¿no? Ya me confundí, a ver si no... siempre me voy para atrás. Y lo que les decía es que en México ya teníamos publicados documentos de referencia, es decir, ya existían diferentes sociedades médicas, instituciones de salud, cada hospital luego hacía sus propias guías, los estados hacían algunas guías, algunos protocolos, recomendaciones, manuales de procedimientos, pero no había un modelo estandarizado hasta el 2017. No había una distribución, luego la distribución era meramente local, y muchas se abordaban el mismo tema, es decir, había la guía de bronquiolitis de Sonora, de aquí, una del Civil Nuevo, una del Zaquipan, entonces se repetían esfuerzos. ¿Sí les ha pasado que ustedes están trabajando en un proyecto que creen que están innovando y resulta que todo el mundo lo está haciendo por allá, pero nadie se entera ni se conecta? Eso pasa luego mucho. Esperemos que ya pase menos con la conectividad que tenemos. ¿Para qué? Para que sumemos esfuerzos, que eso es parte también del objetivo de las guías. Y en el 2007 surge este programa, coordinado por el CENETEC, para divulgar de forma sistemática y objetiva la información sobre la efectividad, la utilidad, seguridad y aplicaciones de guías de práctica clínica, con el fin de promover su uso apropiado, apoyar la toma de decisiones, optimizar los recursos y elevar la calidad de la atención de los sistemas
temas de salud. Y había guías, esta es una guía muy famosa que los pediatras y los neonatólogos conocemos, muchos de ustedes las conocerán también, son las famosas guías del INPE, del Instituto Nacional de Perinatología. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo la especialidad, pues que estos eran muy valiosos para nosotros como residentes de pediatría. No eran como tal una guía nacional, pero sí eran de un instituto nacional. No tenían una aplicabilidad generalizada ni se distribuían, no tenía que ir a comprarlas al Instituto a México, te las pasaban luego en copias, ya ves que antes plagiábamos todo en copias, malamente. Pero todo el mundo teníamos las guías de práctica del INPE, ¿no? Ya había estas iniciativas por parte de muchos hospitales y gobiernos, sin embargo, no se habían generalizado, ¿no? Esta pandemia, en el servicio de pediatría hicimos nuestro protocolo para pacientes COVID en el servicio de pediatría, es decir, sigue habiendo iniciativas locales, pero las guías de práctica clínica, su objetivo es homologar la práctica de manera nacional. ¿Y qué son las guías de práctica clínica a fin de cuentas? Pues un conjunto de recomendaciones que lo que van a hacer es optimizar la atención y se basan en la revisión sistemática de la evidencia. Esta es la clave. No son ocurrencias, no son ideas que alguien tiene para simplificar los procesos, sino que se basan en una revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios, los riesgos y las opciones. Difieren de un protocolo, no es lo mismo que un protocolo te va llevando de un paso a otro sin mucho razonamiento, cuando las guías lo que hacen es presentar mayor flexibilidad para que más que normar un comportamiento, establezcan lineamientos para tomar decisiones. Y pueden sustituir la consulta de un sinnúmero de documentos. Cuando yo hice la residencia no existían las guías del CENETEC. De hecho, yo terminé pediatría en 2007. Y lo que hacíamos para normar algunas guías, de hecho, el servicio de pediatría en esas épocas, teníamos nuestra propia serie de guías que nosotros habíamos desarrollado, cada residente iba desarrollando algunas bajo encargo de nuestros maestros, y entonces juntábamos evidencias sobre un tema y hacíamos lo más parecido a una guía. Sin embargo, pues una revisión de un residente no es una revisión sistemática de la información, por lo tanto su calidad no era muy buena. Pero teníamos que revisar un montón de documentos para poder tomar decisiones. Y la guía lo que hace es concentra esa información, nos la da resumida, nos la da en grados de evidencia y nos da herramientas rápidas y aplicables para poder tomar decisiones día a día. El objetivo entonces es disminuir la incertidumbre. ¿Qué le hago a este paciente? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Sí? Tomo esta decisión, lo interno, no lo interno. ¿Sí? ¿Se queda con líquidos, no se queda con líquidos? ¿Tengo que poner antibióticos, no tengo que poner antibióticos? ¿Tengo que tomar exámenes de laboratorio? ¿Cuáles? ¿Qué resultados me van a hacer que cambie la decisión que estoy tomando? ¿Sí? Disminuimos la incertidumbre y da nuevo protagonismo a los pacientes. El protagonismo y la atención centrada en el paciente tiene que ser sí o sí la visión que tengamos actualmente. ¿Sí? El paciente cada vez es más informado de su salud. Si no lo está, debemos informarlo y debemos incluirlo en la toma de decisiones, porque al final de cuentas es su cuerpo, su salud y su futuro el que está en juego. Ofreciendo la posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que afectan a la salud. Son herramientas para solucionar problemas. Su función debe ser ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan las dudas. Y hablábamos desde el principio de las variaciones de la práctica clínica. ¿Por qué varían las decisiones? Bueno, puede haber varios factores, ¿sí? ¿Qué es esta incertidumbre?
Pues que no existe evidencia científica, puede ser que no existe evidencia científica de calidad sobre el valor de los posibles tratamientos o de los métodos diagnósticos. Muchas cosas en medicina, la gran mayoría de la evidencia científica no tiene un grado de evidencia A, ese grado de evidencia que se busca, que es mejor que la opinión clínica, que el juicio clínico, y que si la seguimos nos vamos a equivocar mucho menos que si seguimos lo que pensamos en nuestro juicio clínico. Hay muy poquitas cosas en medicina que han llegado a ese grado de evidencia. Mucho de la evidencia de las guías de práctica clínica se recomienda en recomendaciones de los expertos o algunos metaanálisis que no tienen el mismo grado ni peso en la evidencia científica. Puede ser también porque no sepamos que existe la evidencia o no la tenemos actualizada, ¿verdad? Y seguimos tratando las bronquiolitis como se trataban hace 20 años y porque juzgamos que a nuestra experiencia nos ha ido bien, pues no actualizamos nuestra evidencia, pues entonces vamos a cometer la ignorancia de no actualizar el mejor tratamiento y para el mejor desenlace del paciente. También puede haber presiones externas en la toma de decisiones, claro que sí. Podemos estar limitados en recursos, ¿sí? No tenemos una técnica diagnóstica o un tratamiento y usamos una alternativa en medicina. Tenemos alternativas, ¿sí? La mayoría de las veces hay opciones de tratamiento. Por ejemplo, en infecciones, yo que me dedico a las infecciones, pues siempre está la primera elección, pero hay luego la segunda y quizás hasta la tercera, ¿sí? Esto interviene mucho en la gestión, porque me ha pasado en estos últimos tiempos que hemos batallado para el acceso a algunos antibióticos, que como no hay la primera elección, a veces se queda sin antibiótico, cuando sí hay la segunda o la tercera elección, que también sería correcto aplicarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en ese paciente que por no tener un antibiótico se queda sin antibiótico porque ignoramos la segunda y la tercera elección, y la segunda elección sí hay? Y se aferran a la primera, y entonces quieren hacer un escándalo porque no hay ese antibiótico, y es que aquí no hay nada, y es que lo que tú tienes que hacer es buscar opciones, que las hay, y no estarías incurriendo en una mala práctica, puesto que la evidencia postula ese medicamento como una opción válida. Y eso sucede muchas veces. En alguna ocasión alguien se aferraba a usar un antifúngico X, y ya mandó a la mamá la dirección, y que porque no había otras opciones, no era algo necesario. Sin embargo, la mamá creía que con ese antifúngico que no había, el niño se iba a salvar, cuando la condición de ese niño era gravísima con y sin ese medicamento. Pero le generaron la idea de que teniéndolo se iba a curar. Esa es una pésima decisión y una pésima dinámica que se generó. ¿Ven? Por ignorancia, ¿no? Y también puede pasar lo contrario. A veces tenemos mucho y no lo sabemos usar bien. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina que uno de mis compañeros del internado, preinternado, me decía, yo quiero hacer el internado en la Secretaría de Salud porque ahí no hay nada y yo quiero aprender a hacer las cosas donde no hay nada porque así voy a aprender más. O sea, aprender en la precariedad. Muchos aprendimos en la precariedad, sí. ¿Estuvo bien? No, debió haber habido cosas desde entonces, ¿sí? ¿Está justificado que porque no hay, no aprendas todo lo que sí hay? No, porque entonces estás limitando tu conocimiento y cuando tienes, ya no sabes qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿tienen acceso a tomografía? Todo tomografía. No, ¿verdad? ¿Tienen acceso a resonancia? Todo resonancia. ¿Tienen acceso a PCR? Todos PCR virales. No, ¿verdad? También el exceso de posibilidades, a veces platicando de esta condición de los antibióticos, a veces decía, qué bueno que no hay antibióticos.
porque así los dejan de mal usar. Hasta podría ser una buena opción, ¿no? Los antibióticos deberían tener un control estricto y no soltarse hasta previa valoración de alguien por lo menos se dedique a eso. Entonces, tener de más y hacer de más, ¿no? Yo veo que los residentes se siguen entrando las bronquiolitis, toman no nada más DH, PCR, procalcitonina, pruebas de función hepática, química sanguínea. ¿Para qué? Porque no les cuesta, sí cuesta, todo cuesta, todo cuesta. ¿Por qué? Porque a paso de los meses luego dicen, no, es que ya no hay reactivo de procalcitonina. Pues ¿cómo va a ver si le tomabas a puros niños que no necesitaban? Es que se descompuso la máquina de la clínica, si no, pues, o sea, si la sobreusan sin razón, eso va a suceder. Si nosotros usamos los recursos sin razón, sin apegarnos a la evidencia, lo que vamos a hacer es acabarnos los recursos. Y luego nos vamos a decir, no, es que no hay nada, que todo está mal, ¿no? Nosotros hay que reflexionar qué parte nosotros estamos contribuyendo a esa escasez de recursos, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a usar cosas del material. Yo recuerdo, y tengo que confesarlo, cuando yo era residente, abría una jeringa para sacar una aguja. Y en ese momento yo no veía que estuviera mal, porque yo necesitaba la aguja. Y tiraba la jeringa, y no era el único. Era una conducta, y creo que sigue siendo una conducta sistemática. ¿Sí? Tienen un guante para cualquier cosa, abren unos guantes quirúrgicos. Ahí hay crudos, ahí hay Ambiderm. ¿Qué necesidad de usar eso? Sin embargo, es una mentalidad de pues ahí está, lo uso, es gratis. No, no. Para eso nos sirven las guías de práctica clínica. Y bueno, obviamente cada vez toman más valor las preferencias de los pacientes. Esto también puede influir en la variabilidad, pero uno siempre tiene que guiar las opciones informadas en cada paciente, ¿no? Si es cierto, ellos pueden decidir, pero nosotros tenemos que presentar las opciones válidas, ¿sí? No podemos, por ejemplo, muy común en los niños que tienen infecciones de tejidos blandos, que la familia tenga esta creencia de que le picó un arlomo y que entonces tienen que tener la hierba del arlomo hembra para poder curarle esa infección de tejidos blandos. Y esto no me ha sucedido una vez, me ha sucedido varias veces. Desafortunadamente a veces son infecciones necrotizantes que causan úlceras y no me pasó una sino dos veces que los papás se aferraban a que le teníamos que poner las cenizas de esa planta, ¿sí? Y amanecían los niños todos tiznados de que se las ponían. Entonces sí hay decisiones que sí puede haber flexibilidad, pero no podemos acceder absolutamente a todo, ¿verdad? Y bueno, existen, ¿por qué puse esta aquí? Aquí está, la diversidad de la práctica, un ejemplo son las cesáreas, ¿verdad? Sabemos que depende de dónde estés, cuántas cesáreas hay. La OMS dice, no debe haber más del 15% de los nacimientos por cesárea. ¿Qué pasa? En México, en el periodo del 91 al 99, había 35.4 de cesáreas en promedio. La más bajita era de la insolidaridad, 17.5 cesáreas, es decir, todavía encima del 15% recomendado por la OMS. En lo privado, 53%. Si ustedes me dicen ahorita, y no me dejarán mentir, porque muchos tienen contacto con o trabajan en los hospitales privados, los partos son anecdóticos completamente. Sí, eso ya no sucede. ¿Qué presiones hay? Pues la decisión del tratante. ¿Se está basando en guías de práctica clínica? No, se está basando en la guía de su mejor práctica de viajes los fines de semana, ¿verdad? Ya me voy a ir a Vallarta, la opero, me voy y vámonos. Listo, media hora en vez de estarla cuidando un trabajo tal. Existen vacíos sobre las preferencias de los trabajadores para la toma de decisiones, en donde pudiera tener cabida recomendaciones uniformes sobre el abordaje pasivo de las mujeres en trabajo de parto. Es decir, ya sabemos
que menos es más. Esto es algo que yo comento frecuentemente en mis charlas, sobre que la medicina está en un momento donde estamos viendo que menos es más. Hemos abusado de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y todas las sociedades, empezó las sociedades de medicina interna, siempre los más inteligentes, empezaron a ver que en su conducta, en sus guías, en sus lineamientos, había cosas que no tenían justificación. Y hace un par de décadas empezaron a desarrollar unas guías que se llaman las guías de no hacer. ¿Alguien había escuchado de estas guías? Son guías que ya no te dicen qué hagas, sino que te dicen que ya definitivamente no hagas, no tiene evidencia, ¿sí? No hagan, esto ya, por favor, dejen de hacerlo. Se tuvieron que hacer unas guías de ya paren, porque la inercia de las terapias era tal que se seguían haciendo muchas cosas sin evidencia. Todas las sociedades y las especialidades médicas ahora tienen estas guías del no hacer. Pediatría, a través de la Academia Americana de Pediatría, tiene las guías del no hacer, que en pediatría se llaman elegir sabiamente. O sea, los pediatras siempre somos más diplomáticos, ¿verdad? Elige mejor, elige sabiamente. En eso entran los antibióticos en bronquiolitis. No den, ya paren, ¿sí? Les tenemos que decir así porque si no, nunca van a parar y de hecho todavía no paran. Pero se trabaja en dejar de hacer conductas que ya no tienen ninguna evidencia ni ninguna razón de ser, más que se hacían en el pasado y por inercia se han seguido. Los criterios deben ser más precisos y bueno, con respecto a las embarazadas, pues conocemos ahorita vamos a ver las recomendaciones. Los criterios deben ser más precisos para estas intervenciones, ya que si bien involucran las preferencias de las embarazadas, sí es cierto, hay algunas mamás que a lo mejor sin la información suficiente y sin el apoyo suficiente deciden que es mejor una cesárea y así lo piden, ¿sí? Serán las menos, pero esto no solo eleva los costos de la atención médica, sino que pudiera poner en riesgo innecesario a la madre y al bebé, ¿no? O sea, medicalizar un proceso que es natural, pues implica que cada intervención médica que hagamos tendrá sus riesgos, ¿no? Muchas veces vemos como que, pues una línea intravenosa. Una línea intravenosa tiene riesgos, ¿sí? Tiene riesgos de infección, tiene riesgos de sangrado, tiene riesgos de lesión vascular, tiene riesgos de lesión nerviosa, ¿sí? Tiene riesgos de trastornos hidroelectrolíticos, ¿ok? No es cualquier cosa ni debemos verla como tal. Y estas son unas recomendaciones que a mí me encanta hablar de ellas, porque aunque no soy obstetra ni soy neonatólogo, creo que están afectando de manera negativa, perdónenme que abra esto. Están afectando de manera negativa la forma en que nacemos, la salud pública de nuestro país. La salud de los niños y la salud de las mamás, la salud de todos, está afectada por la forma en que estamos naciendo en este momento en nuestro país. Y la OMS ya se dio cuenta de eso, porque no es exclusivo México de eso, ¿sí? ¿Y qué hizo la OMS? Pues sacó estas 56 recomendaciones para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva. Transformar la atención de mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar. No son recomendaciones para hacer más buena onda, no son. Son recomendaciones basadas en la evidencia para que se disminuyan las complicaciones, es decir, la morbilidad y la mortalidad de mujeres y niños. No es que las recomendaciones de ofrecer, de ofrecer apoyo emocional tenga que ver con que pues nada más estemos chiqueando a las pacientes. No, el apoyo emocional de una mujer en trabajo de parto va a favorecer a que las tasas de parto aumenten. Probado. El uso de parteras y matronas en las unidades de tococirugía aumenta la tasa de los partos. Probado en todo el mundo, sobre todo en los países de mayores ingresos. ¿Sí? ¿Se debe replicar aquí? Sí. ¿Se va a replicar aquí?
Esperemos que sí. Ya tenemos un grupo de voluntariado, está dispuesto a empezar cuanto antes. Que hay resistencia del sistema, mucha resistencia del sistema. En otros países incluso son figuras que se les paga el Estado para que estén ahí apoyando a las mamás, para que las mamás tengan libre movimiento. Obviamente el fin es evitar cesáreas innecesarias. Uno de mis temas favoritos que es el contacto piel a piel, que me canso de hablar de él. Y tuve una plática por ahí en la capacitación, ¿no? Son recomendaciones que están basadas en la evidencia, ¿sí? Estas recomendaciones de la OMS pues también llegan a nuestro país mediante los entornos habilitantes para una experiencia positiva durante la atención salud materna y perinatal. Son los lineamientos de las famosas salas LPR, las salas labor, parto y recuperación. ¿Qué son estas salas? Pues es la TOCO, ¿sí? Es la TOCO con una mentalidad basada en la evidencia. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que la atención está centrada en las necesidades de la mamá, no en las necesidades de quien trabaja en la TOCO, ¿sí? Reconocer la salud sexual como un derecho, un evento biológico, afectivo, privilegia la relación cercana con la mujer, proporciona la información, consejería de una manera respetuosa, promoviendo su participación, ¿sí? Identificar necesidades y recursos que demanda cada caso, atención basada en evidencia, ¿sí? No es nada más centrarnos en la mujer y ser empático, y tratarla bien y hablarle con respeto y propiedad y por su nombre, eso debería ser derecho de cualquiera, sino también que esto es basado en la evidencia, no son ocurrencias de alguien nada más por ser más humano o buena onda. Implica el cuidado constante basado en investigación reciente, reconoce los procedimientos clínicos son tan importantes como el buen trato y la experiencia positiva en la atención para favorecer mejores resultados obstétricos y perinatales. Insta a evitar prácticas innecesarias o que no estén clínicamente justificadas que desencadenen en efectos adversos a la salud. Resalta la importancia de la continuidad, de la etapa pregestacional, el paso 3 de la iniciativa Hospital Amigo, donde se da información a la embarazada, hasta el puerperio, donde podemos identificar depresión postparto, que es muy común, y así reducir la mortalidad perinatal. ¿Qué beneficios tiene usar las guías de práctica clínica? Bueno, pues mejorar la calidad de la atención, promover el uso de intervenciones que han demostrado eficacia y seguridad, por lo tanto disminuir mortalidad y mejorar la calidad de vida, al mejor costo aceptable. Homologan la atención al disminuir la variabilidad de la práctica, es decir, todos hacemos lo mismo en todos los escenarios, lo cual también facilita la interacción con las distintas especialidades, ¿sí? Si todos sabemos que la bronquiolitis no va a necesitar más que oxígeno, pues entonces cuando le quieran indicar más cosas, doctor, es que ¿para qué le va a poner eso si no? ¿No? No está justificado que el niño esté canalizado, si el niño tolera la vía oral y no le da dificultad respiratoria. ¿Sí? No está justificado separar a la mamá. Esto pasa muy frecuentemente en los niños con dificultad respiratoria, sobre todo los que tienen CRU, que es esta tos metálica de foca. Esos niños, las guías nos dicen que no debemos separarlos de la mamá, para nada, porque simplemente el estrés de hacerlo podría empeorar su dificultad respiratoria a tal grado que necesiten intubarse. ¿Qué hacen? Lo agarran, lo echan allá, se les echa todo el mundo y ya los tienen que intubar. ¿Va? Entonces, el hecho de que todos sepamos qué hacer también ayuda a reducir la mortalidad. Mejora la salud de los pacientes,
también el paciente tiene acceso a la información sobre el manejo que debe recibir. Es muy común, por ejemplo, en los pacientes con VIH, incluso los pacientes con VIH acuden a los congresos médicos donde se desarrollan los nuevos medicamentos, ven que hay nuevos medicamentos, entonces luego van y dicen, oiga, ¿sabes este nuevo medicamento que tiene menos efectos adversos, que es más fácil de tomar? Yo quiero que me den este. Y lo exigen y hacen marchas y entonces ya las aseguradoras empiezan, en Estados Unidos, empiezan a decir, bueno, pues tenemos que dárselos porque es la mejor opción, y eso abona la gestión. Es decir, los pacientes se empoderan y exigen también la mejor atención. Y esto es algo que va sucediendo poco a poco. Es algo que debemos estar listos para ello y no nos debe molestar. Que un paciente esté consciente de su salud y pregunte, es lo que cualquiera de ustedes hace cuando su familiar está hospitalizado, no sé de ustedes. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? ¿Sí o no? ¿Son diferentes ellos a nosotros? No. ¿Pueden preguntar? Sí. ¿Tenemos que contestar? También. Y obviamente influir en políticas públicas, ¿no? Ellos exigen atención, entonces exigen la mejor atención, quizá un medicamento nuevo que no hay, quizá una vacuna que no está disponible, por eso se generan las políticas públicas a partir de las necesidades que además se dieron por la mejor evidencia en las vías. A los profesionales de salud, ¿qué nos beneficia? Bueno, mejora nuestras decisiones clínicas, apoya las actividades de mejora de la calidad, desarrollo de protocolos, algoritmos, vías clínicas, lo que simplifica y ayuda a la toma de decisiones y al manejo con los pacientes. Se generan documentos de referencia para auditoría sobre nuestra práctica clínica. También se generan líneas de investigación, es decir, bueno, está probado que nada sirve para bronquiolitis de lo que se usaba en el pasado, pero ¿qué tal que ya hay un antiviral nuevo para el sincitial respiratorio? Y entonces se hace investigación, que de hecho hay investigación de tratamientos antivirales para sincitial respiratorio, porque el sincitial respiratorio para los pediatras es como el COVID de toda la vida, ¿sí? Hay niños que les va muy bien, la mayoría, hay niños que se ponen muy graves y acaban en la terapia intensiva, ¿sí? Y no tenemos ningún tratamiento para eso. No hay antiviral, no hay ningún tratamiento específico. Y el sincitial respiratorio ha sido el número 1 de neumonías en menores de 2 años de toda la vida. No tenemos vacuna, estamos esperándola con ansias. Genera líneas, ya vimos, y nos protege de manera que si seguimos las guías de práctica clínica, las guías de práctica clínica, a diferencia de las normas oficiales, no son de obligatoriedad. La norma oficial es obligatoria después de la Ley General de Salud. Las guías de práctica clínica se consideran documentos de referencia, ¿sí? Sin embargo, el seguirlas abona a tener menos problemas. Si nosotros justificamos todo lo que hacemos en las guías de práctica clínica, entonces tendremos menos problemas médico-legales, ¿no? Limitaciones, pues puede haber recomendaciones, como sucedió en la pandemia. Pues aquí hay un artículo que dice que la hidroxicloroquina puede servir. Ahora le usemos las arritmias, el movimiento de la mortalidad, ¿sí? Aquí dice que la ivermectina puede servir. Pues mucha gente lo siguió creyendo durante la pandemia, pero nunca hubo una evidencia de fuerza que lo justificara. O sea, sí puede haber recomendaciones erróneas. Por eso hay que tener cuidado con que la evidencia, si esté presente, no sea engañosa o no sea malinterpretada. ¿Por qué? Porque claro que hay intereses sobre el uso de tal o cual intervención, ¿verdad? Obviamente, los laboratorios que fabrican ivermectina estaban muy interesados en que se siguiera recomendando, ¿verdad? Entonces, hay intereses también de la industria farmacéutica que muchas veces presionan a la fabricación de guías a modo. Entonces, por eso tienen que ser siempre reevaluadas. La influencia de la opinión y experiencia clínica y la composición del grupo desarrollador, necesidades de los pacientes,
que no pueden ser no la única prioridad para emitir recomendaciones, como ya les dije, hay otros intereses, hay intereses económicos que pueden también influir en el desarrollo de estas guías. Para los pacientes, las limitaciones y posibles daños, bueno, pues para los pacientes que se haga recomendaciones sin sustento científico, de poca flexibilidad, al contexto de aplicación de la guía. Para los profesionales de salud, que tengamos intervenciones inefectivas o dañinas o de alto costo, y juzgar la toma de decisiones por gente ajena al personal de salud. Así, aquí dice la guía que tú debiste hacer esto y no esto otro. Sin embargo, puede haber cierta flexibilidad de decir, ah, bueno, no le puse el antibiótico de primera elección, pero usted de segunda elección, y alguien que no conozca de medicina puede decir, no le pusiste el de primera, entonces te equivocaste, lo cual sería falso. Y para el sistema de salud, pues no considera el poder del financiamiento de instituciones al recomendar intervenciones de alto costo, ¿verdad? Así de repente hay rachitas de solicitudes de exámenes. Es muy común que cuando nos llega un niño con un diagnóstico no habitual, por ejemplo, digamos, un niño que tiene una malformación pulmonar y que ingresa probablemente por un problema respiratorio y una neumonía, pero al final nos damos cuenta que tenía una malformación y que solo nos dimos cuenta a través de una tomografía que le hicimos porque ya no mejoraba. Entonces todas las nuevas neumonías que llegan, se le empieza a pedir de tomografía porque no vaya a ser que esa malformación también la tenga el niño. Es común que existen este tipo. Me llega un paciente con meningitis o meningococo, y entonces a todos los pacientes que tengan fiebre ya les quiero hacer punción lumbar y mandarles perfil para meningococo. ¿Sí? Sobre todo si son pacientes graves, hay una curvita de sobrediagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las características de las guías? Pues tener un objetivo claro, alcanzar un consenso, debe ser evidencias actualizadas, que sea compatible con las normas, recomendaciones claras y precisas, todas las dimensiones del cuidado, paciente en el centro, equidad, accesibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad, actualización, generalmente las guías se actualizan cada 5 años por lo menos, uso flexible y adaptable a pacientes individuales. Es muy común que tengamos pacientes que no caben en la guía. ¿Por qué? Porque son pacientes con comorbilidades, son pacientes, por ejemplo, hablando de niños, si es un niño con fiebre sin foco aparente, pero el niño tiene una válvula de derivación peritoneal y tiene una gastrostomía. Ese no es el niño que esa guía contempla específicamente, pero tenemos flexibilidad de adaptarla. ¿Bien? Disponer de estructura y diseños atractivos y fáciles de aplicar, ¿no? Bueno, ya no hay una plática sin citar algunos tweets, ¿verdad? Las guías de práctica clínica, su formato, si las conocen bien, es bajo las recomendaciones, el grado de evidencia viene por acá. Hay quien no apoya las guías de práctica clínica, dicen las guías de práctica clínica son la peor evidencia, no sirven. La verdad es que el comité que las desarrolla no es que sean tampoco unos inventados, hay mucho trabajo detrás de ellas, se pueden mejorar, sí, hay muchas sin actualizar también, pero lo que yo siempre le digo a mis estudiantes de octavo semestre de la OEG es, son un buen punto de inicio y las debemos conocer porque además forman parte de nuestra normatividad como país. Entonces, tienen generalmente muy buenas referencias, entonces no hay que despreciarlas per se. ¿Por qué utilizarlas? Porque hay que vincular la evidencia con la experiencia clínica en un área en particular, evita la implementación de intervenciones que puedan generar costos muy elevados, ¿sí? Como les digo, una bronquiolitis, y repito la bronquiolitis porque la bronquiolitis se ha denominado la vergüenza del pediatra, precisamente por todo lo que se les hace que no se les debe hacer, ¿sí? Entonces, una bronquiolitis pues saldría costosísima cuando lo único realmente que ocupa es vigilancia, oxígeno y agüita, ¿ok? Existencia de evidencia que demuestra que una intervención reduce la mortalidad
que no se está ofreciendo a los pacientes, debemos de utilizarla para ver que existe esa evidencia. También sirven para educar a la población y para priorizar la investigación. ¿Qué riesgos hay para aplicarlas? Bueno, pues la complejidad de los enfermos, los pacientes ya geriátricos que tienen pluripatología y no caben en una sola guía, múltiples interacciones, las expectativas que tengan los pacientes, las novedades en diagnóstico, la plurifarmacia, la polifarmacia, el estrés que podamos tener para seguirlas o no seguirlas, y que necesitamos comunicarlos entre las diferentes especialidades, ¿no? Hablábamos de la atención centrada en el paciente, que implica que se reconoce al usuario de los servicios de salud en el centro del sistema sanitario y respecto al cual deben de girar las estrategias, las actuaciones y la gestión de los servicios médicos. Muchas veces, y la gente así lo ve, nuestros usuarios así lo ven, para muchos de ellos somos su única opción y creen que al venir a este hospital o cualquier hospital de los servicios públicos, lo que tienen que hacer es venir y doblar las manitas y dejar que les hagamos lo que quieran. Y esa no es la idea. Y esa no es la idea que nosotros tenemos que tener, porque yo sé que esa idea también existe en el personal de salud, de usted aquí hace lo que yo le digo. Y esa idea ya tenemos que desterrarla, y la idea de la atención centrada en el paciente precisamente es esa. Él es el paciente, él es quien sufre, entonces tenemos que 15, ¿verdad? ¿5? No. ¿Sí? Ah, bueno. Fíjense cómo tomamos decisiones los profesionales de salud, bajo la experiencia, que no es nada confiable, nunca falta que le hablemos a un cuate, ¿verdad? Libros médicos y artículos científicos, pues poquito menos, pero hay otras cosas como la disponibilidad de recursos que nos hacen también tomar decisiones. Hay poco apego a las guías de práctica clínica. Los principales usuarios son médicos, enfermería, 50-24%, más la Secretaría de Salud. Las tomamos para generalmente la práctica clínica, pero también para la investigación. Se hacen pues identificando la pregunta, graduando la evidencia, cuál tiene más fuerza que otra, mediante métodos como el grading. Presentar la evidencia en forma sencilla, concisa y accesible. Tiene que tener todas estas características: válida, fiable, flexible, reproducible, aplicable, clara y multidisciplinar. Este hospital ha participado en la elaboración de guías práctica clínica. Me tocó que me invitaran como parte del hospital a la guía de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Y las conclusiones son que la aparición de las guías de práctica clínica suponen un salto cualitativo en lo que se refiere a la producción de material científico sintetizado y evaluado críticamente. La guía ideal debería darnos información fácil de localizar, adecuada al problema, válida, precisa, aplicable a pacientes determinados en el punto de atención. Estas constituyen un instrumento de enlace entre la investigación y la práctica clínica, y por otra tratan de aproximar las recomendaciones a la realidad clínica. Disminuir errores es parte fundamental de por qué debemos seguirlas, y optimizar las rutas de diagnóstico y tratamiento, porque así vamos a optimizar los costos. ¿Qué pasa? Hay una entidad nosológica que se llama fiebre de origen desconocido. ¿Sí? La fiebre de origen desconocido en pediatría se escribe con una fiebre de más de 7 días, las que no se encontraba la causa. Anteriormente, la fiebre de origen desconocido tenía una serie de fases de estudio en el que tú hacías un montón de exámenes en la primera fase, no te salía nada, hacías la segunda fase, no te salía nada, hacías la tercera fase, y eso encarecía demasiado la atención de estos pacientes. ¿Qué se hace ahora? El abordaje es más dirigido hacia los problemas específicos de cada paciente y no mandar un cañonazo de búsqueda cuando no hay justificación. Si tú no le vas a pedir a un paciente que vive aquí en Guadalajara, pues necesariamente y de primera instancia gota gruesa, que es para paludismo, cuando la epidemiología del paludismo en Guadalajara pues
pues tenemos muchísimos sin caso. No puede ser imposible, pero sí es mucho menos frecuente. Sea mucho más frecuente brucelosis, y la brucelosis pues implica el primer paso entonces a estos pacientes. Entonces estas guías lo que nos permiten es poder optimizar los recursos, porque hacer más y pedir más exámenes es para nada que te hace un mejor clínico. Y con esto me gusta siempre terminar, ¿no? Que el futuro de las ciencias no es la super especialización, sino la combinación de integración de conocimientos de los diversos campos. Entonces,